en Radio Proverso Inictu Oculi, tu programa sobre arte dirigido y presentado por Lourdes Páez Morales. Hola, os doy la bienvenida a Inictu Oculi, un programa sobre el mundo de los museos, un espacio para sentir el arte con la imaginación. Mi nombre es Lourdes Páez y espero que en los próximos minutos disfrutéis de un paseo por nuestras salas. Aquí comienza Inictu Oculi. Decía Kant, con las piedras que con duro intento lanzan las críticas, bien puedes erigirte un monumento. Estamos en plena Semana Santa, donde vemos a las imágenes de devoción, con sus mejores indumentarias y también con sus joyas y con sus piedras preciosas, como por ejemplo, aquí en Sevilla, la Virgen de la Macarena, que luce en su pecho las famosas mariquillas, que así se les llama, de esmeraldas, que son modernas pero que tienen mucho de atávico y que son herederas de toda una tradición cultural de la que vamos a hablar hoy. Hoy queremos hablar de gemas, de esas piedras preciosas con que se aderezan las joyas y que a lo largo de la historia han estado envueltas en un halo de misterio y que cuando estas gemas aparecen en el arte, aparecen representadas, no suelen estar ahí al azar. Y todo esto tiene relación con una disciplina pseudocientífica que estuvo vigente durante siglos, que es la lapidaria. La lapidaria es el estudio de las piedras y procede de la antigüedad. Tiene uno de sus primeros estudiosos en un teórico griego llamado Teofrasto en el siglo IV a.C., que era discípulo de Aristóteles y de quien parece que podría haber sacado su teoría de las piedras. Pues bien, Teofrasto, esta teoría la escribe en el llamado Perilizón, o Tratado sobre las Piedras, que no se conserva completo en las transcripciones que hay existentes, pero que se sabe que era más extenso por las citas de otros autores de fragmentos que no se han conservado en el que podríamos llamar original. Más tarde, en Roma, Plinio hace un estudio completísimo de tanto los metales como las piedras, y entre ellas las piedras preciosas, en su historia natural. Pero será en la Edad Media cuando comienzan a proliferar los llamados lapidarios. Los lapidarios eran compilaciones de la diversidad de gemas que existían en la naturaleza y también de sus propiedades. Y hay que decir que tuvieron una enorme influencia, por ejemplo, en el simbolismo de la religión cristiana. Se creía entonces en el poder mágico e incluso medicinal que tenían algunas piedras. La calcedonia, que es una variedad del cuarzo, por ejemplo, se pensaba que curaba la melancolía. Es decir, que las piedras tenían un carácter profiláctico. Hoy tenemos a Tomás Sánchez Rubio, nuestro etimólogo de cabecera, al que queremos preguntarle por algunas raíces etimológicas de algunas palabras que hemos citado ya y otras que todavía no hemos citado. Hola Tomás, ¿qué tal estás? ¿Cómo va yendo esa Semana Santa en la que estamos todavía? Hola, buenas tardes Lourdes. Pues nada, ante todo, pues ya sabes que es un placer para mí estar de nuevo acompañándote en este programa del que todos aprendemos tanto. Y bueno, y esta tarde pues la verdad trata de un tema bastante atractivo. Y bueno, quiero felicitarte también por el número 23.
¿no? O sea, Muchas gracias por acordarte de nuevo del número. Has llegado al número 23, lo cual es todo un mérito. Y bueno, pues esta Semana Santa, pues ya ves, ¿no? O sea, como todos sabemos, pues la lluvia, aunque muy, muy necesaria, pero nos está frustrando la salida de diversas hermandades, como tú sabes, Pues sí. con gran dolor y desasosiego para buena parte de los sevillanos, entre los que tú misma, ¿no? Y yo, pues nos podemos incluir, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Pues yo quiero que nos hables un poquito de algunos términos que ya hemos citado, y porque las gemas tradicionalmente, como sabes, se han considerado que tenían un carácter mágico y tenían propiedades, como hemos dicho, profilácticas. ¿Qué es eso de profiláctico? ¿De dónde viene esa palabra? Exactamente, muy interesante, porque además es una palabra que la utilizamos con cierta frecuencia. Bueno, ante todo quería comentarte que gemma, la palabra gemma, ¿no? Que dio gema, ha dado gema en español, pues también ha dado yema. La traducción literal de gemma es la yema, el brote, el botón que aparece al inicio de cuando va a crecer una hoja nueva, ¿no? Un germen, exactamente. En la patata, la yema de la patata. Exactamente, ¿no? Y entonces ese parecido con ese botón, con ese brote que aparece, pues por analogía se hace que se refiriera a esta piedra preciosa, ¿no? De esa forma redondeada. Y bueno, pues la palabra profiláctico efectivamente proviene del griego. Se haya referido al sustantivo femenino profilaxis, que se traduce literalmente como prevención. Tal término, que sale del lenguaje militar, se encuentra formado por un prefijo pro, que hace referencia al tiempo, a anteriormente, ¿no? Pero en el sentido de antes, y a la palabra griega filax, masculino, que significa centinela o guardián, ho filax, ¿no? Con su artículo. De manera que en el lenguaje militar la profilax era el puesto de guardia avanzado. Ah, qué curioso. Donde estaban situados. Como la garita, ¿no? Exactamente. La profilax era la garita, y entonces, pues claro, lo que se hacía era prevenir. Vigilar, ¿no? Prever un ataque, ¿no? Qué interesante. Pues hemos hablado de Teofrasto, este teórico griego, y de su tratado Perilizón, no sé si lo digo bien, que es de donde viene también, ¿no? Ese lizón lítico, ¿no? Megalito, todas estas cosas, ¿no? Que están relacionadas con las piedras, ¿no? Muchísimas palabras en español. Pues mira, ante todo te quería comentar que ese perí, que forma parte del título de bastantes tratados técnicos y científicos del griego, pues tiene dos traducciones. Una, vamos a decir, una traducción literal y física, que significaría alrededor de algo. Lo vemos, por ejemplo, en perímetro, o en periscopio. Periscopio, ese aparato que llevan los submarinos, ¿no? Pues significa periscopio, la visión en torno a, la visión alrededor, ¿no? O periferia, ¿no? Por ejemplo. Exactamente. Y bueno, y tiene otro sentido figurado, que es alrededor de un tema, cuando un tratado o una conversación gira alrededor de un tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, Perifíseos, ¿no? Esta obra, pues, se traducía literalmente, pues, sobre un tratado sobre la naturaleza, ¿no? Fisis en la naturaleza. Y bueno, y ya después tenemos la palabra lithos, que significa piedra en griego, que es una palabra con un grandísimo rendimiento en español. O sea, la tenemos, como tú has dicho, pues en la palabra megalito, megalito, que es un monumento funerario, y megalito significa sencillamente piedra grande, gran piedra. Lo tenemos en litografía, ¿no? Que tú lo has mencionado. Y bueno, lo tenemos, piedra, por supuesto, en paleolítico y en neolítico. La época de la prehistoria, de la piedra antigua, sería el paleolítico. Claro. Neolítico, la piedra nueva, ¿no? Refiriéndose al trabajo, a la forma de trabajar esas piedras. Y por supuesto, como el griego no deja de proporcionarnos neologismos en las lenguas actuales, pues tenemos, por ejemplo, la palabra litotricia, que es aquella intervención para deshacer
digamos, la piedra de dentro del cuerpo. Sí, sí, sí. O sea, Muy interesante. lito como piedra y Claro. tricia como destrucción, desmenuzamiento, ¿no? De esas piedras que acaban ocasionándonos muchos Pues, dolores. parece ser que es muy doloroso, efectivamente. Pues la verdad que sí. Bueno, pues en latín, por ejemplo, la piedra sería lápiz, ¿no, Tomás? Exactamente, una palabra de la tercera, el lapis lapidis, y bueno, lapis lapidis significa literalmente piedra, y de ahí viene ni más ni menos que lápiz, porque ya sabemos que el lápiz está formado por una piedra. Por una lo que mina, pasa- ¿no? Exactamente, esa mina está De formada por piedra. una piedra blanda, que es el grafito, ¿no? Después tenemos estas desgraciadas palabras, ¿no? Lapidación y lapidar, Pues pero sí. también tenemos lápida, tenemos el juego romano del ternilapilli, que tú lo conoces bien Sí. porque has estudiado ese tema de los juegos romanos, y efectivamente El tres en raya. el ternilapilli, lo que hoy sería el tres en raya, y después esos pequeños objetos pétreos que lanzaban los volcanes, que eran los lapili. Por supuesto, la frase lapidaria, que es una frase lapidaria, pues una frase que merece ser grabada en piedra para que no se pierda su sentido, ¿no? Muy curioso, Tema muy bonito. gráfico, la verdad. Efectivamente. Pues siguiendo con nuestra historia del estudio de las piedras, la pseudociencia, porque era una pseudociencia de la lapidaria, hizo que en los monasterios se copiaran textos antiguos acerca de las propiedades y las características de las piedras preciosas, y esto pues influyó notablemente en la joyería y por extensión en el arte, cuando en el arte aparecía esa joyería. Recordemos que en la Biblia se cuenta que Aarón, que era hermano de Moisés y primer sumo sacerdote, del pueblo de Israel, llevaba piedras preciosas en el manto. La Biblia habla de cómo debía ser adornado ese manto y de las piedras preciosas específicas que debía llevar, entre ellas un rubí, un ónice, una esmeralda, etc. Pues bien, los lapidarios, que eran estos tratados recopilatorios de minerales y de gemas, como hemos dicho, tuvieron una repercusión enorme en la Edad Media, y tal es así que nos han llegado hasta la actualidad muchísimas versiones copiadas. Uno de los más influyentes fue el libro 16, titulado De Lapidibus et Metallis, que estaba incluido en las etimologías de San Isidoro de Sevilla de los siglos VI y VII. Otro de los lapidarios más conocidos fue el de San Alberto Magno, que veía la virtud oculta en las piedras, o lo que él llamaba en latín virtus lapidum occulta. Por su parte, su contemporáneo, el rey Alfonso X, solicita la traducción de un lapidario árabe toledano, porque en Al-Ándalus hubo un enorme interés por esta ciencia, muy relacionada también con la medicina y con la astrología, que eran dos campos enormemente avanzados en época andalusí, como sabemos. Y otra de las compilaciones de gemas más interesantes es la que hiciera en el siglo XII Hildegarda de Bingen, una intelectual, doctora de la Iglesia, de la que vamos a hablar luego en el programa. Según los lapidarios medievales, como el Libellus de Corona Virginis, atribuido a San Ildefonso de Toledo, o el Liber Lapidum de Marbode de Rennes, las gemas poseían las diferentes propiedades de la naturaleza de Dios. Como explica el investigador David Pasero, de los tres reinos que componen la creación divina, que son el animal, el vegetal y el mineral, este último, el mineral, era el único que no estaba animado, pero que también era partícipe de la gracia divina. Por eso las piedras pues eran consideradas a veces amuletos, y siguen considerándose, y talismanes. Por ejemplo, el rubí era símbolo máximo de la divinidad, porque era luminoso y se asociaba al sol. El zafiro, por su parte, se asociaba a la castidad, y la perla, por ejemplo, a la pureza celestial, por lo que se relacionó con la Virgen María muy a menudo. Marbode de Rennes, que es de los siglos XI y XII, por ejemplo, en la clasificación que hace de las piedras, hace una distinción entre la gemma, de la que tú has hablado,
que la considera una piedra transparente o preciosa, y el lápiz, que él dice que encuadra cualquier piedra. La literatura lapidaria, Tomás establece estas analogías como que el rubí, por ejemplo, significa o simboliza el fuego y la luz de las tinieblas, o el diamante representa la fuerza, o incluso que el cristal de roca se creía capaz de cauterizar las heridas, por lo que los globos que aparecen muchas veces en las manos del niño Jesús, en algunas representaciones, son el símbolo de su poder taumatúrgico. Estos símbolos, por cierto, o significados, se conocen como topoi. Y se nos acumulan los términos y te necesitamos otra vez para decirnos qué significa taumatúrgico y qué significan estos topoi. Pues un término muy muy interesante, porque además me he dado cuenta de que la palabra taumaturgo se suele confundir con otra que termina de igual manera, que es el demiurgo, ¿no? Y con el que no tiene nada que ver, aunque son dos compuestos griegos. Pues mira, el taumaturgo viene de zaumaturgos, formado a su vez por zaumatos, que en griego significa maravilla, cosa asombrosa, milagro, y después la palabra ergos, que es el agente, el que hace algo, y que proviene del sustantivo ergon, que es acción o trabajo. En griego clásico, el taumaturgo es el que hace juegos de magia, actos con un resultado sorprendente. Sin embargo, en griego posterior, dentro ya de la tradición cristiana, el taumaturgo es el que obra milagros, el que obra cosas maravillosas, pero relacionados por su referido a su relación con la divinidad. Mientras que esta palabra que te mencioné antes, demiurgo, pues proviene de la filosofía platónica, y a él se refería a Platón como la divinidad que crea y armoniza el universo, pero todo el caos, que no tiene nada que ver con el anterior, con taumaturgo. Y después estos topoi, ¿no? Topoi koinoi, estos lugares comunes, que pasó a llamarse en latín loci comunes, ¿no? Pues la filosofía, ¿no? Los topoi o topoi koinoi, ¿no? Lugares comunes, son principios argumentativos, ¿no? Que aseguraban el paso de un argumento a una conclusión. En retórica son los clichés que aseguran la aceptación por parte del público de los razonamientos, ¿no? Que ponía el defensor, el sujeto defensor. Y de ahí paso a la literatura, pero no solo a la literatura, sino también a nuestro habla cotidiana como expresiones universales, habituales, expuestas muchas veces hasta la saciedad. O sea, tenemos una palabra muy, digamos, muy ilustrativa de esto, que es el cliché, ¿no? O sea, nosotros, pues en nuestra habla cotidiana, ¿no? Y en la literatura, por supuesto, pues usamos una sucesión de topos, ¿no? De lugares comunes. Pues sí que eran clichés, porque realmente, ¿no? Se repetían, ¿no? Una y otra vez estos simbolismos de ejemplo, las piedras, ¿no? Un ejemplo de cliché, ¿no? En nuestra lengua sería lo de decir que nos encontramos ante un marco incomparable, que las lágrimas asomaron a sus ojos. Pues todo eso son topos y, ¿no? Lugares comunes que nos hemos acostumbrado a repetir una y otra vez. Pues fíjate que el furor de estas gemas y de estos simbolismos que traían aparejadas las gemas fue tal que en la República Veneciana, que era riquísima en ese momento, en la Edad Moderna, surge un comercio tal desde pues, finales de la Edad Media, que casi ostentaba el monopolio del comercio de las piedras preciosas de toda Europa prácticamente. En las obras de arte, la presencia de estas piedras preciosas, en muchos casos, como hemos dicho, no es casual. Y se refieren pues a estos topoi, ¿no? De los que estábamos hablando. Y en estos siglos de la Edad Media y moderna, en algunas ocasiones, pues su simbolismo está asociado a las principales figuras del cristianismo, como son Cristo, la Virgen, los apóstoles, los santos, ¿no? Las personas que bueno, eran dignas de esa santidad, ¿no? Y que se remarcan con esa presencia de ciertas piedras preciosas. Precisamente en Venecia se encuentra, en la Basílica de San Marco, la llamada Pala d'Oro, que es un altar
riquísimo con escenas del Nuevo Testamento del siglo XIV que está plagada de gemas. Fíjate que tiene casi 2000 gemas la pala de oro. Pues entre ellas los zafiros están relacionados con las figuras de Cristo y de los apóstoles, es decir, que están situados marcando las posiciones de estos personajes. San Ambrosio, en uno de sus tratados, pues asocia a los zafiros con las personas revestidas de santidad. Pero quizá una de las piedras preciosas más frecuentes en el arte va a ser el rubí. Como curiosidad, uno de los rubíes más impresionantes existentes tiene origen español y está colocado en la parte frontal y más destacada de la corona del Imperio Británico. Es el que se conoce como rubí del príncipe negro, Eduardo de Woodstock, y que parece que podría provenir del ajuar de la Virgen del monasterio de Santa María la Real de Nájera, en La Rioja. Una localidad, por cierto, preciosa, ¿verdad, Tomás? Efectivamente, estuvimos juntos, ¿no? Hace, pues, calculo unos 6 o 7 años y bueno, pasamos unos días maravillosos en esa bella localidad de La Rioja. Pues muchas gracias, Tomás, por estar aquí ilustrándonos una vez más con estas interesantes etimologías de este tema tan sugerente de los lapidarios medievales que tenemos hoy. Y quiero decir desde aquí, ante tu éxito con estas perlas etimológicas, tanto en nuestro programa como en el programa La Estantería en Radio Proverso, que has ideado un nuevo espacio en tu canal de YouTube llamado Etimolomagias, que ya va por su capítulo ¿sexto? El sexto va a ser el próximo, está saliendo todos los domingos, mientras pueda, pues será una actividad semanal. Y bueno, ante todo, muchísimas gracias a ti de verdad por contar conmigo en este programa tan interesante tuyo, In Ictu Oculi, y que bueno, que es verdaderamente un servicio público por cuanto los conocimientos que lleva a todos los oyentes y a todas las oyentes, ¿no? Y del que formas una parte importante, y por eso yo quiero felicitarte, junto porque me parece otras valiosas colaboradoras, ¿no? Totalmente, que tienen, ¿no? Irene y Bárbara, que son fantásticas, y bueno, te quería felicitar desde aquí porque me parece un formato precioso y una idea perfecta para promover pues ese amor que sientes por estas lenguas clásicas y que con estas palabras y estos neologismos que también nos has traído hoy, ¿no? Que siguen vivas, ¿no? En cierto modo en nuestra lengua. Esto es lo que pretendemos, porque yo diría que se encuentran estas lenguas clásicas hoy día más vivas que nunca. Totalmente. Digamos que lo muestra el hecho de que no dejamos de hablar lo que al fin y al cabo es un latín evolucionado, y no dejamos de sacar neologismos, pero todos ellos basados en estas dos lenguas, en el latín y el griego. Que sigamos mucho tiempo así. Pues nada, poniendo nuestro granito de arena. Muchas gracias, Tomás. Muchísimas gracias a ti, un abrazo. Y ahora damos la bienvenida a nuestra compañera, la historiadora del arte, Irene Pulido, que nos trae hoy otro de sus sugerentes temas artísticos para este nuevo capítulo de In Ictu Oculi. ¿Qué has escogido para este mes de marzo, compañera? Buenas tardes, Lourdes. Hola a todos. En el programa de hoy quiero rendir un pequeño homenaje a mi tierra, Andalucía, y particularmente a Sevilla. Para ello vamos a analizar un estilo arquitectónico genuinamente sevillano, aunque con influencia de otros estilos imperantes en la época. Lo curioso de este estilo arquitectónico es que es completamente autóctono. Es imposible encontrar edificios de características tan singulares en otras regiones españolas. La arquitectura regionalista, que es el tema del que vamos a hablar, es una corriente arquitectónica que surge en torno al cambio de siglo, desde finales del siglo XIX a principios del siglo XX, y es una corriente que se desarrolla exclusivamente en España y a lo largo de toda su geografía, con diferentes resultados según las zonas, ya que se trata de un estilo que plasma las características estéticas de la arquitectura de un lugar, en muchos casos entendida como un historicismo localista. En la mayoría de los casos se trata de un recuerdo evocador de otros modelos arquitectónicos del pasado.
Coincide además con una época de intensos debates en relación con las diferentes identidades nacionales. Hay que recordar que hablamos de finales del siglo XIX. Por parte de las regiones españolas hay intentos de defender, difundir y reivindicar lo propio, pero también hay una búsqueda de una identidad nacional. Entre sus primeros precursores se encuentra el arquitecto e historiador del arte español Vicente Lampérez y Romea, que además era director de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid. Esta corriente surge en contraposición al modernismo arquitectónico, es decir, a la arquitectura de estilo Art Nouveau, y como un intento de reinterpretación y creación de un estilo propio dentro de las premisas que ésta proponía. Mientras que la arquitectura modernista buscaba una ruptura con todo lo anterior, de ahí lo de arte nuevo, y rechazaban todas las formas del pasado, especialmente todo aquello que oliera academicista, la arquitectura regionalista pretendía ensalzar aquellas formas y estilos que recordaran a otras épocas pasadas. La acepción tuvo diferente difusión en las regiones españolas. En cada caso se adoptan estilos populares arquitectónicos, bien sea inspirándose en la estética del lugar, tanto en el estilo constructivo como en la ornamentación, bien sea mediante empleo de los materiales constructivos, como es el caso del uso del ladrillo en la arquitectura regionalista sevillana. Como ya hemos dicho, el regionalismo emergió como un estilo propio, que tomaba las bases del estilo modernista, como contraposición a un estilo más academicista, pero desarrollando su propio lenguaje. Tienen en común modernismo y regionalismo ese intento de renovación estilística. Pero a diferencia del modernismo, el regionalismo promueve el análisis racionalizado y ordenado de la tradición histórica y de lo vernáculo. Su objetivo es más bien el de establecer un orden arquitectónico regional que parte de los estilos arquitectónicos originales, pero evolucionados de forma que den respuesta a los problemas del siglo XX. En la Exposición Universal de París de 1900 encontraremos un hito fundamental en el desarrollo de esta corriente. El pabellón español, diseñado por José Urioste y de estilo neoplateresco inspirado en los palacios salmantinos, es el primer intento nacional de marcar una tendencia estilística. Sin embargo, el estilo alcanzará su punto álgido con la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929, donde encontraremos obras maestras de la historia de la arquitectura como son el Pabellón Real o la Plaza de España. Veremos ahora algunas de las figuras más destacadas de esta arquitectura regionalista sevillana. Aníbal González Álvarez Osorio nace en Sevilla en 1876 y fue el arquitecto director de la Exposición Iberoamericana de 1929. Formado en Madrid, fue alumno de Vicente Lampérez. Tuvo una etapa modernista entre 1900 y 1909 en la que realizó edificios tan significativos como el Café París y la fachada de la capilla del Sagrario de la Iglesia del Santo Ángel, ambos en Sevilla. Pero también tuvo una fase historicista a partir de 1909 en la que desarrolló un estilo ecléctico, marcado por pinceladas neomudéjares con detalles neogóticos. En esta época es cuando realiza obras como el Casino Arias Montano en Aracena, Huelva. Solía emplear elementos arquitectónicos propios de la región como el ladrillo, la cerámica vidriada y el hierro forjado. Finalmente, a partir de 1911, empieza a trabajar en el proyecto de la Exposición Iberoamericana, proyecto que le dará fama mundial y que paradójicamente no llegará a haber terminado. Entre los pabellones más importantes de aquella exposición destacan el Pabellón Real, que actualmente alberga oficinas municipales, el Palacio de Arte Antiguo o Pabellón Mudéjar, hoy Museo de Artes y Costumbres Populares, o el Pabellón de Bellas Artes o Pabellón Renacimiento, donde encontramos el Museo Arqueológico. Pero si hay un edificio que destaca en todo este complejo de pabellones construido para tal exposición,
es la Plaza de España, que además estos días está muy de actualidad por todo el debate suscitado en relación a la propuesta municipal de cierre general al público. Fue construida entre 1914 y 1928 y el conjunto está formado por una plaza semicircular bordeada por un canal que recorre 515 metros y es atravesado por 4 puentes. La construcción está realizada en ladrillo visto y con amplia decoración de cerámica, artesonados, hierro forjado y repujado y mármol labrado. Aníbal González es considerado el padre de la arquitectura regionalista, pero muchos otros colegas siguieron su gusto y empezaron a construir edificios de este mismo estilo arquitectónico. Es el caso de Juan Talavera y Heredia, que inició su carrera bajo sus órdenes, trabajando como delineante en su estudio. Comenzó haciendo obras de arquitectura modernista, pero después se centró en el regionalismo, aplicando estilos del barroco sevillano de los siglos XVII y XVIII y de la arquitectura rural andaluza. Entre sus obras más importantes destaca el edificio de la Telefónica en la Plaza Nueva, donde muestra su dominio del neobarroco, y los jardines de Murillo, Paseo de Catalina de Rivera, todos ellos en Sevilla. Aunque trabajó en muchos lugares alrededor del mundo, hay obras suyas en La Habana, en Buenos Aires o en Ciudad de México, la mayor parte de su carrera la desarrolló en Sevilla capital y en su provincia. José Espiau y Muñoz es otro de los arquitectos más destacados de la época, que nació y murió en Sevilla y que fue uno de los mayores difusores de la arquitectura regionalista andaluza. Junto con Juan Talavera y Aníbal González, forma parte de esta escuela regionalista andaluza. Espiau se inspiró en lo que González hizo en el Palacio Mudéjar para la Exposición Iberoamericana de 1929 y diseñó el edificio Ciudad de Londres, situado también en Sevilla. Ya en 1916, el Comité de la Exposición Iberoamericana convocó un concurso para la edificación de un gran hotel en la Puerta de Jerez. El comité optó por un proyecto presentado por Espiau y Urcola. Aunque el diseño era de ambos, Urcola solamente hizo el anteproyecto y los planos y la dirección de obras estuvieron a cargo de Espiau. El hotel Alfonso XIII, llamado así por el monarca de entonces, fue concluido en 1928. Este imponente edificio es un ejemplo perfecto de arquitectura historicista, con raíces de regionalismo andaluz y de estilo neomudéjar. El regionalismo sevillano es un estilo completamente definido y con entidad propia, lleno de matices y ornamentos que invitan a analizar sus diferentes obras a la búsqueda de qué otros estilos hay tras sus elementos o cuál ha sido la fuente de inspiración de su creador. Por las calles de Sevilla se pueden descubrir múltiples ejemplos y así disfrutar de este arte tan auténtica y genuinamente sevillano. Muchas gracias, Irene, por traernos ese estilo tan arraigado en Sevilla como es el regionalismo. Te esperamos en el siguiente programa de In Ictu Oculi. Continuando con el tema de las gemas, el arte reflejó en muchas ocasiones, como hemos visto en esa Paladoro, ese lenguaje oculto que procedía de la creencia en las propiedades divinas de las piedras, que hemos visto que se exponían en los lapidarios. Como hemos dicho, la luminosidad del rubí y del carbunclo, que es muy parecido, también rojo y tiene una brillantez muy similar al rubí, representaba la luz de Cristo, que como hemos visto en otros programas, pues se identifica con la luz frente a las tinieblas, ese ego sum lux mundi, ¿no? Esa luz que ilumina a la humanidad. Por cierto, curiosamente, el carbunclo también representa para los incas a los dioses. Lo consideraban como un fuego en la noche o un fuego en las tinieblas.
O sea que hay paralelismos de estos simbolismos a pesar de la distancia, ¿no? De estas creencias en el poder mágico de las piedras, también de estas culturas, ¿no? Que son muy lejanas realmente al contexto europeo, ¿no? Por ese simbolismo que se cree en las piedras es por lo que el rubí aparece a menudo en el arte asociado a Jesucristo, como hemos visto. Por poner un ejemplo, hay una composición bastante conocida de la Virgen con el Niño, que está atribuida al pintor Ambrosius Benson, de la que existen muchas versiones en toda Europa, y aquí en el Museo de Bellas Artes de Sevilla tenemos un ejemplo. Y es una composición que representa a la Virgen completamente vestida de rojo, con el Niño Jesús desnudito en su regazo, de pie, a punto de darle un beso en los labios. Pues bien, en casi todas las versiones de esta composición, en un lugar destacado del manto vemos una joya con un enorme rubí. Y visto así, con este simbolismo, el rubí estaría marcando la mayor importancia de Jesús frente a la Virgen, que ejerce en ese caso como trono de Cristo, algo que hemos visto en otros programas también, como sedes Christi, ¿no? Hubo artistas que dejan también en sus obras todo un catálogo de gemas, y como es el caso de Carlo Crivelli, un veneciano que sistemáticamente representa a la Virgen y a las santas, por ejemplo, con diademas de perlas, y a Cristo pues lo representa asociado a los rubíes. También suelen poner rubíes en la corona de la Virgen cuando ésta acompaña a su hijo, ¿no? Al igual que hace, como hemos visto, Ambrosius Benson en su composición de la Virgen con Niño. Hay que decir, hay que especificar que la perla no es, como sabemos, una gema, porque no tiene origen mineral, porque tiene origen animal, pero en los lapidarios era una constante citarla junto a las piedras preciosas. Curioso es el caso de los hermanos Pollaiolo, que además de artistas eran orfebres, y entonces conocían perfectamente todos los significados atribuidos a las gemas y así los plasman en sus obras, como si fuera una especie de lenguaje oculto. A continuación damos la bienvenida a la historiadora del arte, nuestra compañera Bárbara Moreno. Hola Lourdes, la obra que vamos a comentar este mes es San Juan Bautista degollado, realizado hacia 1517 por el pintor suizo Niklaus Manuel Deutsch. Todos sabemos que San Juan Bautista fue encarcelado porque era demasiado popular. Anunciaba la llegada del Mesías y animaba a la conversión, además de bautizar a los creyentes en el Jordán. En Galilea, sus discursos atrajeron a tantísima gente que los romanos tenían miedo de que llevara al pueblo a la insurrección, además de que se negaran a pagar los impuestos. Así lo cuenta el historiador judío Flavius Joseph Hus en el siglo I después de Cristo.
el rey Herodes Antipas, tetrarca romano, mandó cargarle de cadenas y conducirlo a la fortaleza de Machareus y ejecutarlo allí. En el cuadro vemos la espada con la que se le cortó la cabeza en el suelo, en un charco de sangre. San Juan acaba de ser decapitado y el cuerpo es retirado en una camilla. El verdugo sujeta por la barba la cabeza de San Juan para depositarla en una bandeja de plata. Preparadas para recibir la ofrenda, aparecen 3 mujeres que fijan la mirada en la bandeja. Las 2 más jóvenes son Herodías y Salomé, y según la Biblia fueron responsables de la decapitación de San Juan. Aunque había razones políticas, los evangelistas San Marcos y San Mateo señalan otro motivo muy importante, y es que San Juan condenaba el vicio y el relajamiento de las costumbres, y había acusado públicamente de adulterio a Herodes y a su esposa, ya que el rey se había casado con Herodías, que era la mujer de su hermano Filipo. Herodías estaba muy enojada con San Juan y, según San Marcos, quería matarle, pero no podía, porque Herodes, que sabía que Juan era un hombre santo y justo, al principio no pensaba ejecutarle, sino que le amparaba, y cuando le oía estaba muy perplejo, pero le escuchaba con gusto. Herodías deseaba vengarse e incitó a su hija Salomé a que le pidiera a Herodes la cabeza del predicador. Quiero que al instante me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero como había jurado darle a la joven todo lo que ella quisiera, envió el rey un verdugo, ordenándole traer la cabeza de Juan. Aquel se fue y le degolló en la cárcel, trayendo su cabeza en una bandeja, y la entregó a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Según San Marcos. Los evangelios no indican dónde se hizo la entrega de la cabeza, pero el pintor sitúa la escena en una terraza al aire libre, en medio de un paisaje con un castillo, rocas escarpadas y árboles azotados por el viento. Las nubes se alzan en el cielo nocturno y un fenómeno apocalíptico nos llama muchísimo la atención, y es que brillan al mismo tiempo las estrellas y el arco iris. La obra se cita por primera vez en 1586 en un inventario de una colección bajo el título precisamente de Degollación de Juan con relámpagos y truenos. Pintado al temple, barnizado sobre madera de abeto, mide tan solo 34 centímetros por 26. Este pintor, Niclaus Manuel, además de pintor, era mercenario y hombre de Estado. Y se sabe que se ganaba bien la vida, ya que en 1517 obtuvo 400 libras por un gran encargo, la decoración del coro de la Catedral de Berna. Alrededor de esta época debió de pintar esta pequeña degollación, aunque hay una primera versión del tema, llamada la Gran Degollación, que se conserva en Berna. San Juan Bautista gozaba de una gran popularidad, reflejada no solo en la cantidad de obras que se encargaban para él, sino también en las llamadas bandejas de San Juan, sobre las que aparecen reproducciones naturalistas y plásticas de la cabeza del Bautista chorreando sangre. A San Juan se le rogaba por la curación de todos los males, pero sobre todo para la curación de los dolores de cabeza y el baile de San Vito. Sobre la joven Salomé, sabemos que mientras el rey celebraba un banquete con sus invitados, nos cuenta otra vez San Marcos, que entró la hija de Herodías y danzando gustó a Herodes y a los comensales. Entonces el rey hizo un juramento a Salomé: cualquier cosa que me pidas te la daré, aunque sea la mitad de mi reino. Esto es todo lo que cuentan los evangelios. Los historiadores tampoco saben mucho más. No obstante, este personaje no falta en ninguno de los retablos consagrados al santo. Es una de las figuras favoritas de pintores, poetas y compositores. Y es que la danza de Salomé es lo que más inspira a los artistas. Pero Salomé tampoco escaparía a su destino, y según cuenta una leyenda, un día que bailaba sobre el hielo, este se rompió, tan pronto como ella posó sus pies malditos. Salomé se hundió y solo la cabeza permaneció en la superficie como degollada, después que el agua se lo de nuevo. En cuanto al verdugo, este nos ofrece un ejemplo de la moda extravagante de los suizos en la época. Por encima de una camisa de mangas anchas, finamente plisadas y de color blanco, lleva una chaquetilla asimétrica de terciopelo y unas calzas muy elaboradas, de varios colores. Una pierna adornada con listas en vertical y la otra con una cenefa que la rodea, dejando ver por debajo el forro de seda verde. La actitud del verdugo también resulta algo provocadora.
con la elegancia de un bailarín, posa como un espadachín en guardia. La agilidad, unida a una mano vigorosa, es el prototipo artístico creado por Manuel Deutsch, que sigue adornando hoy las vidrieras de iglesias suizas. Bien plantado, con las piernas separadas y enarbolando la bandera, evoca un antiguo poderío bélico. Salomé no fue la única que tuvo un final trágico. Según cuenta la leyenda áurea, cuando Herodías tuvo la cabeza de Juan en sus manos y le insultó con placer, ésta le sopló en la cara un poco del poder divino y la bella exhaló pronto su último suspiro. Según otras leyendas, se convirtió en bruja y cuando hay luna llena en las noches de San Juan, vuela por los aires utilizando despiadada la cabeza del Bautista como una pelota. La mujer de Herodes es un ejemplo bíblico de la mujer fatal, que empuja a los hombres hacia la perdición. Quizá tiene poderes mágicos, ya que en su tocado luce las alas de la lechuza, el animal que presagia la muerte. Pero ante todo es una mujer enérgica. Con un gesto muy decidido señala al verdugo con el dedo dónde debe colocar la cabeza, parodiando así el gesto atribuido al Bautista en muchas representaciones cuando anuncia la venida de Cristo. En el cuadro aparece además una vieja fea, completando así el grupo de las 3 edades de la vida. Podría ser un ama que ha participado en la intriga o incluso el propio Satanás. En algunas de las obras de teatro sobre San Juan, tan populares en los siglos XVI y XV, el demonio aparece bajo la figura de una vieja que visita a Herodías para intrigar contra el santo. Este trío inquietante simboliza el poder de la mujer. Niklaus Manuel asociaba a la mujer la belleza y el erotismo con la sangre y la muerte, y esta tendencia a la crueldad es un reflejo de las costumbres de su tiempo. Una estrella reluce en el cielo. La leyenda áurea cuenta que una estrella brillante se quedó parada allí donde se enterró la cabeza de San Juan Bautista. En aquella época se creía que los fenómenos naturales inexplicables acompañaban a los acontecimientos importantes y anunciaban las catástrofes. El arco iris era uno de los signos celestes principales. Desde que anunció a Noé el fin del diluvio, se considera un símbolo de la paz y la salud, y por tanto tiene una clara relación con Juan, que predicaba la salvación del mundo a través de Cristo. Otro de los elementos que nos llama la atención es la aparición de lo que se conoce como la daga suiza, un arma entre la daga y la espada que aparece en el centro del cuadro bajo el monograma dorado. Con el tiempo la hoja se fue ensanchando y acortando y fue adornada con un lazo. Niklaus Manuel firmó cuadros con este arma típica de los mercenarios suizos. El hecho de que la firma ocupe un lugar prominente no solo indica que el artista estaba satisfecho consigo mismo, sino que puede incluso que la obra fuera para sí mismo. Este pintor era un hombre de Estado que formaba parte del pequeño consejo que promulgaba leyes estrictas contra los mercenarios, la tenencia de armas, las ropas llamativas, el vicio, el adulterio y la danza. Todo esto aparece recogido en este cuadro.
Queremos hablar en este mes de marzo, mes de la mujer, de Hildegard von Bingen o Hildegarda de Bingen. Ella era compositora musical, mística, intelectual de primer nivel. Y esta monja benedictina, hay que decir, que vivió en el siglo XII y entre otros episodios, pues consiguió escindirse de la autoridad abacial masculina, del poder masculino en una de sus fundaciones, que fue el monasterio de Ebingen, donde precisamente pues se encuentran sus reliquias. Esta mujer se carteó con grandes personalidades de la época como Bernardo de Claraval o también con los papas. Sus visiones acabaron siendo aceptadas por el propio papado y este reconocimiento como profetisa, como dotada de estas revelaciones celestiales, pues le concede un estatus de autoridad dentro de lo que es la iglesia de su época, dentro del contexto evidentemente de su región, que era Renania. A Hildegarda de Bingen le fue otorgado el título de doctora de la Iglesia por el Papa Benedicto XVI, que por cierto era paisano suyo, en 2012. Solo hay 4 mujeres consideradas doctoras de la Iglesia, frente a los 33 hombres. Y la primera fue una santa española, Santa Teresa de Jesús, que fue nombrada como tal ni más ni menos que en 1970, es decir, antes de ayer. Pocos días después, por cierto, fue nombrada Santa Catalina de Siena y ya en 1997 fue nombrada como doctora de la Iglesia Santa Teresita del Niño Jesús o Santa Teresa de Lisieux, que también se conoce así. Poco a poco, como vemos, van aflorando y reconociéndose estas figuras importantes, femeninas, dentro de la Iglesia, que eran grandes intelectuales. A Hildegarda de Bingen se la ha llegado a llamar, la Sibila del Rin, y de sus escritos pues emana un profundo amor por la naturaleza y también sus grandes conocimientos de medicina natural. Dentro de su tratado titulado Física, donde ella estudia las propiedades curativas de las plantas y de los minerales, está el lapidario del que hemos hablado antes, donde ella atribuye poderes curativos a las piedras preciosas. Pues bien, aquí hay que hablar de que existían en este momento 2 mundos diametralmente opuestos. Por un lado estaba el de la medicina escolástica, copada por hombres, de donde estaban excluidas las mujeres, por supuesto, y por otro lado el de la medicina popular, practicada por mujeres y transmitida de madres a hijas, y que va a ser mirada con recelo por la sociedad. De ahí el tema de muchas veces ser consideradas brujas aquellas mujeres que tenían conocimientos ancestrales sobre hierbas. Hildegarda de Bingen aprendió estos saberes precisamente emanados de la naturaleza de su maestra Jutta. Y Jutta, a su vez, los había aprendido de la viuda Uda. Sin embargo, por ser Hildegarda una mujer considerada prácticamente santa en vida, no llegó a sufrir la persecución por tener estos conocimientos y fue admirada por su inmensa sabiduría en el terreno de la sanación de enfermos. Se conserva un retrato de ella solamente, no muy realista, que es el que la representa en una de las miniaturas del Códice de Wiesbaden, o también llamado Riesenkodex, escrito poco después de su muerte, donde se plasma una de sus visiones y ella la está transcribiendo en una tablilla. El códice contiene 26 de sus visiones. Pues bien, en esta representación se establece ya uno de sus atributos iconográficos, que son las 5 lenguas de fuego que bajaron a su cabeza desde el cielo en esa visión. Su mente creativa la hizo hasta inventora de un lenguaje propio llamado la lingua ignota, que tomaba palabras del latín, pero transcribiéndolas con un abecedario inventado. Esta lengua es considerada, por cierto, la primera lengua artificial, y esto le ha reportado a Hildegarda
otro título, que es el de patrona de otra de las lenguas inventadas más famosas, que es el esperanto. La lengua ignota de Hildegarda de Bingen puede conocerse a través de una página muy interesante creada para hispanohablantes para conocer la figura de Hildegarda, llamada hildegardiana.es. Y hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy. Os esperamos en el Inictu Oculi del mes de abril. Un saludo.